te dice que Él es el primero y es el último, y que Él es tu Dios, que es tu Señor y que es tu Padre, es la garantía de que Dios te tiene reservado para esa gran bendición. Muy buenas noches, amados hermanos. Nuevamente en día de martes, con la bendición de poder entrar en su casa a través de este medio y poder hablar eh, acerca de la instrucción bíblica para la familia, matrimonios, hijos, y esperando el ser bendecidos y prosperados a través no solo del conocimiento, sino de la obediencia a la palabra de Dios. Tengamos una oración. Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, el privilegio de poder invocar tu santo nombre, y así como dice tu palabra, todo el que invoque, Señor, tu santo nombre, ese será salvo. Te ruego, por favor, que tú nos edifiques y que no solo tú pongas en nuestros corazones amor, Señor, por tu palabra, sino también el sentir, Señor, oh Dios, de obedecerla, Señor, para ser bendecidos y edificados. En el nombre de Jesús, con gracia. Amén y amén. Quiero hablar de un tema que lo titulé así: la paternidad con lágrimas. Y quiero remitirme, hermano, a un pasaje bíblico que está en Segunda de Crónicas, capítulo 28, y de ahí voy a estar tomando algunos versículos de la enseñanza de la palabra de Dios. Solo déjeme poner en contexto de qué se trata. Las escrituras hablan acerca de cómo eh, Israel atacó a Judá, y dice la palabra de Dios que Dios castigó a Judá a través de Israel. Estoy hablando de aquellas famosas 10 tribus y media, y luego Judá estaba compuesta como nación, no como tribu, como nación, de una tribu y media, y, y Dios usó a Israel para castigar, para disciplinar la rebelión de Judá. Sin embargo, las escrituras enseñan, y este es el contexto histórico, que los israelitas, dice la palabra del Señor, se trajeron cautivo a muchos de los de Judá. En base a eso, yo quiero hablar por unos minutos acerca de la restauración después de las disciplinas. Y me gustaría primero mencionar estos versículos, o este versículo que está puesto en su pantalla, de lo cual yo le puse por título Una tribu con 8 nombres. Las escrituras dicen que aquellos que traían a los prisioneros de la tribu de Judá, dice la palabra del Señor, a esos les salió al encuentro un profeta, y ese profeta les dijo que no era correcto y que no estaba bien lo que estaban haciendo. Y estos, los israelitas, sintieron vergüenza y terminaron por entregar a aquellos que traían prisioneros, y lo pusieron en la mano de determinados hombres. Ahora, yo quiero presentar quiénes fueron los que tomaron a, a los esclavos o a los prisioneros, pero con la idea de traerlos a la restauración y a la liberación. Segunda de Crónicas 28:12. La Biblia entonces dice que algunos de los jefes de los hijos de Efraín,
o sea, de la casa de Efraín, dice, y ahí menciona los nombres. Antes de mencionar los nombres de esos algunos jefes que eran jefes de casas paternas, la tribu de Efraín o Efraín tiene por significado su nombre la capacidad fructífera, y también su nombre significa llevar fruto de forma literal o de forma figurada, e incluye también el aumento, el crecimiento, la fertilidad, el dar fruto y la multiplicación. Entonces, estos que voy a mencionar ahora son de la casa de Efraín. Dice la Biblia que allí estaba Azarías, hijo de Joanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai. Y dice la Biblia que estos se levantaron contra los que venían de la batalla, porque los que venían de la batalla traían esclavizados y habían hecho tantos prisioneros que daba vergüenza que siendo hermanos, no solo ellos hubieran usado la autoridad que Dios les había dado para disciplinar a Judá, sino que ahora se proponían esclavizarlos. Entonces, aquí menciono eh, eh, los nombres de 4 hombres, y estos 4 hombres, en este versículo se les menciona el nombre de los padres, o sea que son 4 hijos, pero que ya son hombres, y se mencionan los nombres de sus padres, así que 4 y 4, estamos hablando de 8 hombres, y todos estos pertenecían a la tribu de Efraín. Por eso yo estoy poniendo aquí como título de este cuadrante o de esta diapositiva, una tribu, 8 nombres, con la idea de que veamos algunas características que tenían estos hombres por causa de los significados de su nombre. Entonces, le presento rapidito la próxima diapositiva, y me gustaría llamarle la atención de nuevo que los hijos mencionados aquí ya son hombres, y por supuesto, como son hijos, tuvieron padres, y es de imaginar, ¿verdad?, que la ministración paternal también haya influido en la educación, en el pensamiento acerca de qué cosas tenían ellos que hacer en casos de guerra, de batallas, en casos de tomar botín de guerra y en caso también de tomar prisioneros. Entonces, de la tribu de Efraín, vuelvo a mencionar en su diapositiva, usted la puede ver bien claro. Primero están puestos los 4 nombres de los hijos y luego después los 4 nombres de sus padres, o sea, de frente a su pantalla a su izquierda va a quedar los nombres de los hijos, y hacia su derecha va a quedar los nombres de los padres. 8 en la Biblia significa reinicio, o sea que en el versículo anterior está cómo reiniciar a alguien, cómo hacerlo comenzar de nuevo después de un evento de juicio, de crisis, de esclavitud. Y los nombres de los 4 hijos son esto: Azarías, que significa Jehová ha ayudado. O sea, para la recuperación y la restauración, no solo se necesitan hombres maduros, sino que se necesita entender que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. O sea, la ayuda de Jehová Dios es necesaria. Número 2, Berequía significa la bendición de Dios. O sea, que no es solo la provisión o la ayuda de Dios para una necesidad, sino que necesitamos tener la bendición de Dios, porque esa bendición
es la que trae la abundancia necesaria, dice la palabra, y no añade tristeza. En tercer lugar, tenemos el nombre de Ezequías, que significa fortalecido de Jehová. O sea, Jehová ayuda o la ayuda de Jehová, la bendición de Jehová y la fortaleza de Jehová. O sea, para volver a recuperar a los que dentro de nuestro hogar son prisioneros y necesitan una liberación. Y amasa significa llevar la carga. O sea que para aquellos que somos maduros, dijo Pablo, deberíamos de soportar y de sobrellevar a los débiles. O sea, una de las características de la recuperación es que se necesitan hombres de Dios, mujeres de Dios con la capacidad de llevar cargas, pero al mismo tiempo imponer y enseñar responsabilidades. Porque si uno no quiere eh, que la gente vuelva a ser esclava del pecado, si uno no quiere que los hijos vuelvan a ser esclavos de los demonios, uno tiene que hacerles ver y entender cuáles son las responsabilidades una vez que uno es ministrado y uno es liberado. O sea, por ejemplo, uno de los detalles que nuestro Señor Jesucristo dio fue este. El espíritu inmundo anda por lugares secos y dice, yo voy a regresar a mi casa. Y dice la palabra de Dios que estando la casa limpia y ordenada, pero vacía, él va y busca 7 espíritus inmundos peores que él. Entonces, el Señor Jesús enseña, o sea, el Señor Jesús llevó nuestras cargas, llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Sin embargo, Él también impone la responsabilidad de que la casa no solo se mantenga limpia y se mantenga ordenada, sino que también se mantenga ocupada con la presencia del Espíritu Santo. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, no es posible que los que una vez fuimos iluminados, entonces volvamos otra vez a la práctica de pecados. E incluso me parece entender por la palabra de Dios dentro de los consejos apostólicos, es que un hijo que ha sido traído a la libertad con que Cristo nos hace libre, dice la palabra de Dios, no deberíamos de tomar esa libertad como ocasión para el libertinaje. Entonces ya mencioné el nombre de los 4 hombres, dice la palabra de Dios, que salieron y enfrentaron a aquellos que traían esclavos. Eh, Mencioné los 4 nombres y mencioné lo que eso significa. O sea, si nosotros queremos traer recuperación a la familia y si nosotros queremos ver dentro de nuestra casa y dentro de nuestra familia una bendición como la que tenía Efraín, que era la fructificación y la multiplicación, entonces, número 1, necesitamos la ayuda de Dios. Número 2, necesitamos la bendición de Dios. Número 3, necesitamos la fortaleza de Dios. Y número 4, por un tiempo es probable que nos toque a nosotros llevar la carga de los más débiles, pero al mismo tiempo imponiéndoles y enseñándoles responsabilidades dentro del reino al que ellos están viniendo. Del lado derecho, frente a su pantalla, usted de frente a su pantalla está el nombre de los 4 padres de estos 4 hombres. Así que Azarías tenía un padre que se llamaba Joanán, favorecido de Jehová es su nombre. Berequías tenía un padre que se llamaba Mesilemón, que significa reconciliaciones. O sea que lo que quiero dejar saber es, y lo que tengo como intención, ¿verdad? Es que Azarías se llama Jehová ayudado, pero si vamos a recibir la ayuda de Dios es por favor de Dios, no porque lo merezcamos. Berequía significa la bendición de Jehová
y yo creo que no hay mayor bendición que la de estar reconciliado con Dios. E incluso el apóstol Pablo menciona que a nosotros Dios nos había dado el ministerio de la reconciliación. O sea, estoy poniendo 4 nombres con 4 significados y luego 4 nombres de los padres con otros 4 significados para que nosotros entendamos cómo es que llega la recuperación de nuestros hijos. La bendición de Jehová, la bendición más grande que podamos tener nosotros como hijos de Dios y pueden tener nuestros hijos, es el de vivir reconciliados con Dios. Por eso la exhortación apostólica, cuando Pablo dice una vez más, reconciliados con Dios. O sea, es una palabra apostólica para que nosotros vengamos al bien de Jehová. El padre, el padre de Ezequías, su nombre es Salum, y Salum significa retribución segura. Y tomo solo un par de segundos para decir que ninguna de las cosas que nosotros hagamos, hermano, se va a quedar sin pago. Una de las cosas que hace Dios es retribuir de forma segura a todos aquellos que somos sus siervos. La palabra de Dios dice que los siervos de él un día escucharán de su boca: buen siervo, me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho yo te voy a poner. Entonces, ¿qué trae por consiguiente esa retribución segura? La oportunidad primero de ser obediente y demostrar el que tenemos una responsabilidad con nuestra casa, con nuestro hogar, con nuestra familia. Y una de las cosas que yo quiero que usted vea, hermano, a la luz de la palabra de Dios, es que Dios respeta promesas, y la Biblia dice que nunca fueron avergonzados los que en él confiaron. Pero si Jehová edifica, nosotros también tenemos que edificar. Y si Jehová vela, entonces también nosotros necesitamos velar sobre aquellas cosas que Dios encomendó a nuestras manos. Entonces, Ezequías, que significa fortalecido de Jehová, tiene un padre que su nombre significa retribución segura, o sea, paga segura. Eh, Escucharemos en el nombre del Señor Jesús cuando Dios nos diga: buen siervo, en lo poco me fuiste fiel. Y creo que una de las cosas que nosotros necesitamos entender, hermanos, como padre, es que Dios nos hizo responsable a nosotros de nuestros hijos cuando nos dio por hijos, o nos dio herencia por hijos, a fin de que nosotros sepamos cómo llevarlo de regresos a la patria celestial. Finalmente, el padre de Amasa es Abdulai, y su nombre significa, en el original hebreo, significa reposo. Pero me llamó la atención eh, que, que también había una sección que significa reposo, pero el reposo que es el estado de los muertos. Y, y estaba pensando o meditando cómo explicar esto, amados hermanos. Pero no es menos cierto que para llevar las cargas de otro, uno necesita haber muerto a sus propios deseos, a sus propios planes, a sus propios anhelos, dado el llamado y la responsabilidad que Dios nos ha dado con nuestra familia. Esa palabra alay significa reposo, y el primer reposo es dejar de hacer nuestras obras para hacerlas de Dios, pero al mismo tiempo es el estado de un muerto, de alguien que renunció a su carnalidad, de alguien que renunció a su mundanalidad, de alguien que definitivamente renunció a ser él por el bien de otros, o sea, a no ponerse él en primer lugar, sino poner a los otros en primer lugar. Tenemos en total ahora 8 nombres, y todos ellos de la tribu de Efraín, lo cual quiere decir que todas y cada una de estas cosas nos llevan a la prosperidad. O sea,
Volvamos a leer, la ayuda de Jehová nos lleva a la prosperidad. El favor de Jehová nos lleva a la prosperidad. La bendición de Jehová nos lleva a la prosperidad. Aprender de las ministraciones, de las reconciliaciones, nos llevan a la prosperidad. La reconciliación que hay que darse o que se tiene que dar con el creador de todas las cosas. La reconciliación que se tiene que dar entre los padres y los hijos para que se cumpla la profecía y la tierra no sea herida con maldición. Dios dijo que traería el espíritu de Elías para devolver el corazón de los padres a los hijos, y luego el Señor Jesús hizo mención a esto en el Nuevo Testamento y digo, y el de los hijos a la justicia, o sea, a lo que es justo, a lo que es correcto hacer. Entonces, la bendición de Jehová nos lleva a la prosperidad y las reconciliaciones nos llevan a la prosperidad, a ser fructíferos. La fortaleza de Jehová nos lleva a la prosperidad y la retribución segura es una paga. O sea, eh, eh, hubo un hombre inspirado por el Espíritu Santo de Dios que dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y yo creo firmemente que cuando se está escribiendo, no solo se está escribiendo este versículo de forma negativa, sino también en forma positiva. O sea que si nosotros, ah, el, el hombre de Dios dijo, si nosotros hacemos el bien, ¿quién podrá? Entonces, acusarnos, señalarnos o esclavizarnos por el bien que nosotros hacemos. La palabra de Dios menciona a los hombres que viven bajo la unción del Espíritu Santo de Dios y dentro de ellos se genera el fruto del Espíritu Santo de Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza y mansedumbre. Y el escritor, inspirado por el Espíritu, el apóstol Pablo, dijo esta frase: contra tales cosas no hay ley, o sea, que viene una retribución segura para los padres que usan este tipo de ministración y de unción. Y tenemos los últimos dos nombres, ¿verdad? Para la prosperidad, para la recuperación, para la fructificación. Se necesita en el reino a hombres que sepan llevar cargas, pero al mismo tiempo que sepan imponer o marcar las responsabilidades que cada cual tiene, gente que entraron en el reposo de Dios y que, como dijo Pablo, ya no vive más, vive Cristo en mí, bendito el nombre del Señor. O sea, la condición de alguien que ha renunciado a todo lo que él es por agradar a Dios. Tengo una próxima diapositiva para mencionar lo que dijeron estos cuatro hombres. Estos cuatro hombres llamados Azarías, Berequías, Ezequías y Amasa. Esto fue lo que ellos dijeron. Aunque ellos quise poner a los padres, de nuevo quise poner a los padres porque me resultó impresionante, así como usted lo ve en su pantalla, que se mencionara el nombre de ellos cuatro, pero también se mencionara el nombre de sus cuatro padres. O sea, pero hermano, esto es clave, porque que en un versículo aparezcan 9 nombres. Primero el nombre del padre, que es el patriarca Efraín, y luego después aparezca el nombre de 4 hombres más el de sus padres. Entonces, yo quiero dejar, hermano, en el corazón de los que me están escuchando el valor de lo generacional en la vida de nuestros hijos y también en nuestras vidas. Es importante que los hombres de Dios desarrollemos un carácter y que alcancemos, como dijo el apóstol Pablo, la imagen y la estatura del varón perfecto, a fin no solo, hermano, de alistarnos para el encuentro con Dios, sino también a fin de preparar a otros. ¿Por qué?
porque la operación de los 5 ministerios dados por el Señor Jesús, entregando a hombres Duma, tienen la función de preparar a otros santos para hacer la labor ministerial de ministrar y de administrar la gracia de Dios, los dones de Dios, la revelación de la palabra de Dios para la edificación. Entonces, como ya le presenté el cuadro completo de quiénes eran estos hombres, entonces estos 4 hombres, Azarías, Berequías, Ezequía y Amasa, dijeron estas cosas. Le dijeron entonces a los israelitas que traían a los judíos prisioneros: no queremos que traigáis aquí a los cautivos. O sea, la visión de todo padre que quiere ver fructificar su casa y su tribu, tiene que ser esta: en mi casa no van a haber cautivos, en mi casa no van a haber gente esclava, en mi casa no vamos a permitir esclavitudes ni espirituales, ni morales, ni emocionales, ni naturales. No la vamos a permitir. No vamos a permitir que nadie que esté en esclavitud viva en esclavitud cerca de nosotros. Número 2, estos 4 hombres le dijeron a los de Israel: ¿por qué se proponen ustedes traer sobre nosotros culpa contra el Señor? O sea, estos hombres están hablando y están diciendo: si admitimos a los esclavos y los dejamos esclavizados, entonces nosotros estaremos uh, recibiendo una culpa por presentar gente esclava. Y esto nos va a llevar a la posición de vernos contra nuestro Señor. Está puesto en su pantalla, usted lo está viendo. Número 3, estaríamos añadiendo a nuestros pecados. Y me llamó la atención que estos cuatro hombres están diciendo: nosotros también somos pecadores, y nosotros también tenemos culpa, que Dios de alguna manera nos haya usado y nos haya escogido para establecer una disciplina en Judá. No quiere decir que nosotros somos mejores que ellos. Por eso aquellos 4 hombres dijeron: ¿cómo van a hacer esto? Vamos a añadir a nuestros pecados y a nuestra culpa. Vamos a añadir, o sea que la idea es: no deben de haber esclavos, y mucho menos deben de haber hombres que están recibiendo acusaciones de parte desde nuestra boca, sino que la tarea es perdonar, es edificar, es restaurar, es sanar. Y por último, quiero que usted vea que estos hombres dijeron: porque nuestra culpa es tan grande y el furor de su ira está contra Israel. O sea, lo que estos hombres estaban diciendo es: nosotros también merecemos lo mismo, y sin embargo Dios no lo ha hecho así con nosotros. Es como que cuando trajeron a la mujer adúltera, ¿verdad? Y le dijeron al Señor: la ley dice que hay que apedrearla, te la traemos a ti a ver qué tú dices. Y dice la Biblia que ellos se avergonzaron, porque el Señor terminó diciéndole: el que de vosotros esté limpio, lance la primera piedra. Así que Dios, si lo escogió a usted como padre, y como lo hizo conmigo, necesitamos entender la verdad de que Dios nos escogió no para enseñorearnos, sino para bendecir a nuestra descendencia, para ministrar a nuestra descendencia. Y no deberíamos de nosotros tener una descendencia esclava de pecados, de maldad y de impiedades, porque si se lo presentamos esclavo al Señor, lo que dice estos versículos que tiene usted en pantalla es que nosotros atraeríamos más culpa sobre nosotros. Entonces,
Cuando estos 4 hombres, hermano, hablaron estas cosas, dice la Biblia que los hombres armados dejaron los cautivos y el botín delante de los oficiales y de toda la asamblea. O sea, estos se avergonzaron, los que traían esclavizados a Judá se avergonzaron y lo que hicieron eran hombres armados. Para que usted tenga una idea, eh, esto pudiera ser sinónimo, ¿verdad? De el hombre fuerte que necesita ser expulsado y que necesita ser sacado por uno que es más fuerte, cuya parábola usó nuestro Señor Jesús y está en el Nuevo Testamento. Pero lo que quiero dejar en perspectiva mientras que usted vuelve a mirar este versículo es que debemos por todos los medios evitar traer cautivos con nosotros, porque nuestra tarea es traer liberación y ministración. Si los dejamos cautivos, entonces estamos trayendo culpa contra el Señor. Y lo tercero que está diciendo este versículo es que añadimos a nuestros pecados más pecado. Ok, aquellos sintieron vergüenza y lo entregaron. Y entonces aquí hay algo que yo quiero que usted vea que tiene relación con la administración que vino posteriormente. Aquí deberíamos de concentrarnos un poquito de más tiempo, quizás el resto del tema sea aquí, pero quiero mostrarle algunas cosas que hicieron estos 4 hombres. Permítame regresar unos minutos para que veamos los nombres de estos 4, Azarías, Berequías, Ezequías y Amasa. Dice la palabra de Dios que su nombre significa ayuda de Jehová o ayudado por Jehová, la bendición de Jehová, la fortaleza de Jehová y llevando las cargas de otros mientras que ese otro se recupera y mientras que ese hombre, ese otro es sanado y restaurado y es edificado y llevado nuevamente a la condición de hijo. Entonces, una vez que aquellos soltaron sus prisioneros, se lo dejaron a estos 4. Ahora, quiero que usted vea lo que dice la palabra de Dios. Se levantaron pues los hombres y en el original hebreo aquí la palabra hombre es ish y eso se puede traducir casado, digno, marido, soldado, varón. Se levantaron los hombres que habían sido designados por nombre y usted lo tiene ahí en su pantalla. Número 1, tomaron a los cautivos del botín. O sea, aquellos lo soltaron y estos lo tomaron. Ok, ¿qué significa esa palabra tomar? Lo que aparece en el original hebreo. Significa fortalecer, significa curar, ayudar, reparar, animar, abrazar, afirmar, alentar, amparar, confirmar, echar mano, fortalecer, guiar y reanimar. O sea, lo que estos versículos nos están enseñando es, queremos la recuperación de alguien en medio de nuestra familia. Lo primero que tenemos que hacer es contar con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, con el favor de Dios, pero tenemos que disponernos a hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y dice la Biblia que en aquel momento aquellos fueron entregados a los designados. Así que hombres que venían trayendo a estos hombres en esclavitud, los soltaron. Pero soltarlo no significa que era libre, sino que lo pusieron en manos de estos hombres que iban a trabajar precisamente por la recuperación de ellos, por la edificación de ellos. Así que una de las tareas de todo padre bíblicamente es fortalecer, es curar las heridas
de sus hijos es ayudar a repararlas, es fortalecer, es afirmar y es alentar. Usted tiene aquí que una de las tareas es amparar. Entonces, lo que hicieron estos 4 hombres fue tomar a los cautivos, a los prisioneros de guerra, cautivos, voy a ponerlo así de esta manera, cautivos de demonios, porque de alguna manera ellos habían también pecado y prevaricado contra Dios. Y así es como lo quiero presentar. ¿Qué necesito hacer con los de mi casa que están en cárceles? Necesito conquistarlos. Necesito abrazarlos. No necesitas volverte tolerante, pero necesitas amarlo, cualquiera que sea su condición. Necesitas animarlo, enseñarle, ayudarle, confirmarlos, de tal manera que ellos sepan que hay una mano que está dispuesta a cargar con ellos, a llevar con ellos, a llevarlos a ellos por un tiempo hasta que ellos se recuperen de su condición. Entonces dice la Biblia que estos tomaron a los cautivos y tomaron al botín. Número 2, dice la Biblia, vistieron a todos los desnudos y les dieron vestido y sandalia. Y yo estoy proponiendo, presentado ahí en pantalla, qué cosa fue lo que hicieron. Primero, cubrieron su desnudez. Así que si nosotros queremos que nuestros hijos se recuperen, una de las cosas que tenemos que hacer es cubrir su desnudez. No estoy hablando de ocultarle el pecado, porque cuando Adán pecó juntamente con Eva, o Eva y Adán con ella, porque dice la Biblia que quien pecó primero fue ella y es doctrina apostólica, ellos se vieron desnudos y ellos planificaron cubrirse con sus hojas de parra. Sin embargo, Dios vino y los vistió con pieles. O sea que una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que cuando hasta nosotros llega un hijo en cautiverio espiritual, cautiverio a través de pecados, a través de demonios, a través de vicios, a través de iniquidades o de impiedades, lo primero que nosotros debemos de hacer es tomar a nuestros hijos y abrazarlos. Lo primero que tenemos que hacer es animarlos a levantarse en el nombre del Señor Jesús y decirle, tú vas a poder y vas a salir en el nombre de Jesús de esta condición. Lo primero que hay que hacer es echarle la mano, pero lo segundo que hay que hacer según la Biblia es cubrir su desnudez. Así que la manera que tenemos de cubrir la desnudez de nuestros hijos es hablándole acerca del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y de sus rociamientos de sangre. Porque eso fue lo que hizo Dios, tomó pieles de animales. La Biblia no dice que los mató, pero evidentemente para haber tomado pieles de animales y cubrir a Adán y a Eva tuvo que haber un sacrificio. Así que cubrir la desnudez representa predicarle a nuestros hijos, evangelizar a nuestros hijos y dejarles saber que con lo único que ellos se pueden cubrir es con la justicia de Dios, el milagro de Cristo en la cruz del Calvario. Así es como opera la reivindicación en el año en que nosotros estamos viviendo. Entonces, nuestros hijos primero tienen que ver que están desnudos y lo segundo que necesitamos hacer es, como dice la palabra de Dios, vestirlos. En el número 2 dice la Biblia, vistieron a todos los desnudos. Pero ahora dice a continuación, y les dieron vestido. O sea que primero los vistieron y luego les dieron cobertura. O sea, primero vistieron a los desnudos. ¿Con qué? Con la justicia de Dios. Les hablaron del sacrificio de Cristo. La justicia que se alcanza por la fe, y luego vienen y le dan vestidos. ¿Qué cosa es darle vestido? Hablarle acerca de la cobertura, con qué se tienen que cubrir.
Ahora, los hijos se cubren con los padres y los padres que también son hijos se cubren con los padres. Y la palabra del Señor dice que Jesús es la cabeza de todo hombre, el hombre es la cabeza de la mujer y el hombre y la mujer son la cabeza de la familia. Y dice la palabra de Dios, esto no me lo estoy inventando, que en el segundo lugar vistieron a los desnudos y le dieron vestidos. O sea, le dieron la provisión de cobertura que ellos necesitaban para seguir, para caminar en la recuperación de su vida. Y dice la palabra de Dios que también le dieron sandalias. En la Biblia, esa sandalia en el Nuevo Testamento es el apresto del Evangelio de paz. O sea, necesitamos, si queremos que nuestros hijos sean recuperados en su totalidad, necesitamos dar paso a paso con esto que hizo o que hicieron estos 4 hombres de la tribu de Efraín. Número 1, tomar a los cautivos. Número 2, vestir, dice la Biblia, a los desnudos, darles vestido, eso es darle las diferentes formas de cobertura, y también le dieron sandalia, o sea, el apresto del Evangelio de paz, y esto tiene que ver con los diseños que Dios tiene establecido dentro del reino acerca de la piedad, que es el estilo de vida, que es el esquema del Evangelio. O sea, nuestros hijos necesitan tener un esquema de Evangelio, cómo es que se hacen las cosas dentro del reino de Dios. Número 3, dice la Biblia, les dieron de comer y les dieron de beber. Y los ungieron. Aquí yo pudiera aplicar la Santa Cena con la comida y la bebida. Y es interesante esto, hermano, porque me llama la atención que en este punto 3 no solo le dieron de comer y le dieron de beber, que también pudiera ser representativo el beber y el comer de recibir palabra y recibir doctrina. Dice la palabra de Dios que también los ungieron, o sea, sobre ellos pusieron unciones de aceite, sobre ellos pusieron unciones o delegaron unciones de ministración para sanidad del ser integral, espíritu, alma y cuerpo, los ungieron. Número 4, dice las escrituras que los condujeron en asno, a todos los débiles. Y me llama la atención, ¿verdad? Y esto es bien importante, porque cuando tú tienes cautivos dentro de tu casa, de gente en pecado, de gente que crearon derechos legales y los demonios le están ministrando, necesitamos entender la importancia de completar esta ministración. O sea, número 1, repito, tomar los cautivos y no para taparle el pecado, ni que ellos sientan que le estamos tolerando el pecado, sino para eso que describí anteriormente, que es para afirmar, para alentar, para fortalecer, para guiar, para reanimar. Pero después necesitamos, acto seguido, vestirlos, hablarles y ministrarles la cobertura, calzarlos con la sandalia, darles de comer y beber, ministrarles unciones. Y dice la palabra de Dios que en cuarto lugar los condujeron, eso es guiarlos, guiar a todos los que están débiles. O sea, con todas las ministraciones anteriores todavía no se había ido la debilidad. Con todas las ministraciones anteriores todavía no se había ido las marcas de la caída. Los que estaban ministrando se dieron cuenta que a los débiles había que ponerlos sobre asnos.
¿Y quiénes son los débiles? Los que están agotados, arruinados. Aquí dice los que cayeron, los que de alguna manera fueron derribados o desfallecieron, los endebles, los enfermos. Dice que tomaron a los débiles y los pusieron sobre asno. Y luego después lo llevaron a Jericó. Y me llama la atención que este versículo dice, esto es lo que dice la Biblia, Jericó, la ciudad de las palmeras. O sea, los llevaron a lugares donde ellos iban a recuperar totalmente sus fuerzas. Ciudad de palmeras. Y lo próximo que me llama la atención es que los pusieron junto a sus hermanos. O sea, dentro de la planificación que Dios tiene para la recuperación de los debilitados, una de las cosas que son clave es poner un tiempo a estos en reposo, ciudad de palmeras, pero ponerla al lado de sus hermanos, o sea, de gente vamos a decir así, de cuerpo y de sangre. Cuando digo de cuerpo y de sangre, gente que son de la misma sangre, de la sangre de Cristo, y gente que son del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo, la iglesia, de manera que ellos terminen su total recuperación. Bueno, está usted viendo un panorama de cómo restaurar a un hijo que cayó en pecado, cómo levantar y restaurar a un hijo que está metido en serios problemas. Y pues va a tomar tiempo, pero yo creo que una de las cosas que necesitamos saber es, como dicen los significados de los 4 nombres de estos 4 hombres. Jehová nos va a ayudar. Tenemos la bendición de Dios, tenemos la fortaleza de Dios, y nosotros por un tiempo nos vamos a sacrificar y vamos a llevar las cargas de otros, sobrellevando la carga, dijo el apóstol Pablo, los unos de los otros, dice la Escritura, pero al mismo tiempo dejando saber que cada cual tiene una responsabilidad y hay que imponerla. Finalmente, yo quiero que usted vea en su pantalla la última parte de este versículo. Dice la Biblia que solo estos 4 hombres se regresaron después que hicieron todo lo que anteriormente yo mencioné. Y entonces dice la Biblia que entonces se volvieron a Samaria, que significa torre de vigía o atalaya. Me llama poderosamente la atención entonces que estos 4 hombres tenían una tarea. Su tarea era la vigilia, su tarea era el atalayar, su tarea era advertir acerca de los peligros. Y esta es la razón por la que puedo entender que estos 4 hombres se pararon de frente a aquellos guerreros tan poderosos que pudieron haberles hecho daños, pero ellos no tuvieron temor y le dijeron: lo que ustedes están haciendo es incorrecto. ¿Cómo van a esclavizar a sus propios hermanos? No es correcto. Si lo hacen, van a añadir a vuestros pecados, y los nuestros van a añadir más pecado. Entonces, una de las tareas de la iglesia, una de las tareas de los atalayas, una de las tareas de los hombres de Dios que son cabeza de familia, es levantar, restaurar, hacer que los hijos de la casa vengan a la recuperación. O sea, no importa cuál sea su condición, la solución es que tú lo tomes y que ellos tengan el testimonio de que tú los amas
y que ellos tengan el testimonio de que tú estás en capacidad de vestir su desnudez, de extender la enseñanza para su cobertura, de calzar sus pies, como dice la palabra, de darles de beber y de comer lo que ellos necesitan, poner tu mano sobre ellos y depositar unciones y finalmente conducirlos a lugares de reposo para luego tú regresar a hacer tu tarea, no sin antes haberlos dejado al lado de sus hermanos. Un caído necesita de sus hermanos. Un caído necesita de la compañía de hermanos que no le estén recordando lo que hicieron, más bien que lo bendigan, que lo equipen y que también terminen en la edificación de sus vidas. Finalmente, quiero hablar un momento acerca de estos 5 versículos que están en su pantalla. La palabra del Señor dice en Hechos 20:21, y esto fue lo que dijo Pablo: por tanto, está alerta recordando por 3 años de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Yo puse por título la paternidad con lágrimas. Y puse ese título no solo pensando en este versículo, sino eh, en esa gloriosa promesa que está en el libro de los Salmos, que quienes siembran con lágrimas, con regocijos, van a cosechar. Así que tenemos una tarea por delante. Tenemos hijos que inclusive, aunque algunos de ellos llegan a la iglesia, son totalmente indiferentes y no han ni siquiera nacido de nuevo. O sea que ellos son esclavos de sus propios pensamientos, de sus propias ideas, hasta de su propia ignorancia. Pero a mí me llama la atención que aquí está la otra, que hay otra función para aquellos padres que forman parte de una casa apostólica. Este Pablo dice: quiero que ustedes recuerden que de noche y de día, por 3 años, así que es probable que la recuperación de tu hijo tome tiempo, de tu hija tome tiempo, pero no puedes dejar de trabajar. Pablo dijo, quiero que recuerden cómo es que por 3 años, de noche y de día, yo no cesé. Esto dice Pablo: no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Entonces, cuando usted mira la palabra de Dios, lo que dice este versículo es que Pablo se tomó el tiempo. Y cuando digo el tiempo, hermano, yo no creo que estaría diciendo mentiras. Yo creo que estaba diciendo, no hubo un momento de descanso, de día y de noche. Y lo otro que dice la palabra de Dios es que la amonestación fue personalizada. O sea, nadie pudo llegar a decir, Pablo me avergonzó, me llamó la atención delante de otros 10 hermanos, sino que lo que dice la palabra del Señor es que este hombre los amonestó, y lo próximo que dice es que los amonestó a cada uno por separado, dice la Biblia. Y cuando los amonestó, no los amonestó enojados, sino que los amonestó derramando lágrimas, viendo la condición espiritual y moral de ellos. ¿Cuál era? Esclavitud, y necesitaban ser liberados. Y por eso Pablo les recuerda: este fue mi trabajo. Ahora, cuando, uh, cuando usted labora, definitivamente usted va a recibir la recompensa de su siembra. Y va a haber un momento en que usted ya no va a poder estar al lado de sus hijos antes de cerrar ese ciclo, porque sus hijos se van a vivir a otro estado, se van a vivir a otro país.
se casan y salen de la casa y ya no están con usted dentro de la casa. Entonces, mire lo que dice Pablo que hizo la Biblia. O sea, la Biblia dice que esto fue lo que hizo Pablo. Ahora os encomiendo a Dios, o sea, con autoridad, la autoridad paternal de su apostolado. Dice Pablo, ahora te encomiendo a Dios, te entrego a Dios y te entrego a la palabra de su gracia. O sea, por favor, detallemos unos minutos esto, cómo es que Pablo dice, sé que ya no voy a estar con ustedes, probablemente sé que ya no los volveré a ver más, sin embargo, los estoy entregando a Dios y los estoy entregando a la palabra que produce influencia divina en el corazón de un hombre que determina su estilo de vida. ¿Para qué? Para que ustedes no regresen a esclavitud. Así que Dios nos ha hecho libres. Pero para no regresar a esclavitud, una de las cosas que finalmente tenemos que hacer es encomendar a nuestros hijos. ¿Encomendarlos a quién? A Dios. Presentarlos en oración a Dios. Entregárselo a Dios. Son tuyos. Ofrendárselos a Dios. Son tuyos, Señor, y los pongo en tus manos, no solo en tus manos, sino que también los encomiendo al poder de la palabra de Dios que está llena de unción y de influencia para que mis hijos hagan lo que a ti, oh Dios, te agrada. Entonces, yo quiero bendecirlos, hermanos, en esta noche y dejarles saber que su labor tiene una recompensa extraordinaria. Sobre todo, sé que el ver a los hijos sirviendo a Dios trae no solo gozo, sino que también trae mucha paz. Yo estoy declarando en el nombre de Jesús que esto es lo que el Señor va a hacer en el año de la reivindicación con tu casa y con tu familia. Y te estoy invitando no solo a creerle a Dios, sino que te estoy invitando a que tomes este pasaje y cuando tengas una oportunidad lo vuelvas a revisar y lo detalles y paso a paso comiences a trabajar con fe sobre la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, aquellos 4 hombres creyeron que tenían una responsabilidad delante de Dios y dijeron, no vamos a aceptar esclavos dentro de nuestra casa ni de nuestra tribu. No vamos a permitir que los que son hermanos vivan esclavizados. Vamos a hacer lo que nos corresponde como hijos de Dios. Esto es lo que dice la palabra del Señor que ellos hicieron. Y dice las escrituras que vinieron a atenderle la administración que era necesario, agruparlos, abrazarlos, arrebatarlos de esa condición, sacarlos, reanimarlos, alentarlos, bendito el nombre del Señor. No miraron sus cadenas, se la quitaron. No, probablemente no miraron sus ropas destruidas y algunos, como dice la Biblia, hasta desnudos venían avergonzados por su propia condición. Pero estos fueron hombres que Dios usó uh, para devolver a toda una tribu a la gracia y al favor de Dios. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote, Señor, que hasta donde llegue, Señor, esta palabra, tu pueblo pueda ser bendecido, Dios mío, y pueda ser edificado. Te estoy suplicando que tú levantes, Señor, oh Dios, a todos y cada uno de tus hijos. Necesitamos, por favor, tu ayuda. Necesitamos, Señor, por favor, tu bendición. Necesitamos, Señor, por favor, tu fortaleza. Y por un tiempo más, Señor, estamos en disposición de llevar cargas, Señor, llevar a nuestros hijos en oración, a poner, Señor, el orden y la disciplina necesaria. Pero te estoy pidiendo también porque tú, Señor, oh Dios, nos des la gracia y la habilidad, Señor, oh Dios, para devolverlos a la vida, Señor, que tú has prometido para todos y cada uno de tus hijos.
Dice la palabra de Dios que los que tenían que soltar a los esclavos, los soltaron. Y estos, Señor, lo tomaron. Yo te estoy suplicando que aquellas cosas que tienen esclavizadas a nuestros hijos tengan que soltarlas, tengan que dejarlos ir en el nombre de Jesús. Señor, te estoy pidiendo que tú envíes una palabra y ya no de consuelo para los padres en aflicción, sino, Señor, una palabra de autoridad para que, Señor, los que tienen esclavizado a nuestros hijos los tengan que soltar y dejar ir. Señor, impiedades, maldades, pecados, demonios, enfermedades, vicios, Señor, droga, alcohol, lo que haya esclavizado, Señor, oh Dios, tenga, Señor, que dejar, oh Padre Santo, a este nuestro hijo, a esta nuestra hija, Señor. Y en el nombre de Jesús usamos, Señor, el bien y la prosperidad tuya para cobijarlos, para abrazarlos, para bendecirlos, para alentarlos, para animarlos, para cubrir, Señor, la desnudez. Oh Padre Santo, mencionando no solo tu sacrificio en la cruz del Calvario, sino que también ellos por fe quedan cubiertos, Señor. Te pido, por favor, que sigamos este proyecto, Señor, establecido en tu palabra para restaurar, Señor, oh Dios, prisioneros y devolverlos, Señor, oh Dios, a la ciudad de Palmeras y juntarlos con sus hermanos. Permítenos también, Señor, oh Dios, ser responsables, aleluya, del lugar y de la tarea que tú nos has dado. Señor, retomamos, oh Padre, la condición de atalayas, de vigía, oh Señor, y no vamos a cerrar nuestra boca en el nombre de Jesús, sino que vamos a anunciar lo que corresponde, Señor, hacer para honra y gloria de tu santo nombre y edificación de nuestra casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Estamos anunciando el viernes nuestro servicio de escatología y el domingo estamos anunciando nuestro servicio 9:45 de la mañana, culto, y si el Señor así lo permite, vamos a estar también tomando Santa Cena en nuestro primer domingo de mes. Un abrazo, un beso santo para todos los que nos escuchan. Bendecimos a las iglesias y pastores e hijos espirituales que cubrimos en España, Italia, Canadá y Estados Unidos. Tenga usted una buena noche. Le habla su pastor Raúl Martínez.